Gracias a Clínica Abreu, la innovación llega a Santo Domingo de la mano con Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo. El primer robot Da Vinci en Santo Domingo, ahora a la disposición de nuestros pacientes. Este avance le permite al paciente una pronta recuperación y menor tiempo de hospitalización. El paciente experimenta menos dolor y mínimas incisiones, por lo que la cirugía es más segura. Es un honor para nosotros en Urología Láser Avanzada formar parte de esta revolución en la urología dominicana. El robot Da Vinci es tecnología de última generación, el futuro en nuestras manos. Visítanos en MedicalNet, Torre A, Suite 203. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por siempre permitirnos realizar nuestros sueños. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia porque nos permite llegar a todos ustedes cada lunes. Damos inicio a los lunes urológicos, receta médica de la Z101, siempre pensando en ti. También pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip de la semana. Hombre, ¿cómo usted puede saber si tiene problemas circulatorios en su miembro viril? Pues es fácil. Con un Doppler de pene, que es como si fuera una sonografía, nos va a decir cómo está la llegada de sangre a su pene. Pero también nos va a reportar este estudio cómo está el cierre de las válvulas del pene en el momento de la erección. Y por último, nos va a decir cómo está el drenaje. Ante la duda, visite a su urólogo. Antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, una pregunta que se ha hecho muy frecuente últimamente cuando diagnosticamos alguna situación de la próstata. El hombre pregunta que ¿por qué pasa? ¿Por qué uno se enferma? Pero las enfermedades se producen por interacción de fenómenos externos como son los traumas, los virus, las bacterias, hongos, el sistema inmunológico. Pero algo muy importante es la parte interna, nuestro espíritu, cómo vivimos. Esto es un factor importante. Pero algo que le digo de manera frecuente a mis pacientes con regularidad es que la enfermedad y la muerte son parte de la vida. O sea, que en algún momento nos vamos a enfermar de algo y al final vamos a morir. O sea, esto es parte de la vida. Y ahí está, creo que una respuesta a esa pregunta. Y lo otro que quiero hacer un comentario es con relación a un estudio que se ha relacionado, ese fue un tema que lo tratamos, pero vamos a tener que tratarlo de nuevo, con relación a la pornografía en los jóvenes, que se está relacionando con problemas o enfermedades de la salud mental. Esto está trayendo mucha situación, tanto en hombres como en mujeres, generalmente jóvenes, que se hacen adictos a esta condición y esto trae como consecuencia trastornos mentales. Vamos entonces a dar participación y a introducir al tema principal de la mano de un gran amigo que se desenvuelve genialmente en el mundo de la urología, con quien he tenido la oportunidad de compartir y ahora, bueno, me toca en cabina. Se trata del doctor Oscar Reyes Cabral, él es cirujano urólogo que labora en la Clínica Abreu y forma parte de uno de los grandes grupos y líderes de grupo urológico aquí, Urovans. Entonces, el doctor Oscar Reyes nos estará deleitando con el tema de enfermedad litiásica. Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a este enorme y prestigioso equipo que nos invita hoy. Gracias, maestro. Personalmente, mi gratitud por la invitación, por la presencia en este lugar. Cuando hablamos de enfermedad litiásica, Oscar, ¿qué es enfermedad litiásica? ¿A qué nos estamos refiriendo? Eso es bastante sencillo y no es más que la presencia de partículas sólidas dentro del aparato urinario, y estas partículas sólidas nada más y nada menos que son piedras que se forman
dentro de ese ambiente líquido que es la orina, y que van a estar ubicadas o pudieran estar ubicadas desde el riñón, que es el órgano urológico que está encargado de la producción de la orina. El riñón tiene muchísimas funciones, al urólogo le interesa la producción de la orina y con ello, ¿verdad?, el filtrado de la sangre. Y entonces en esta presencia de la orina, que está no solamente, no es solamente un componente líquido, la orina está formada por muchísimas sustancias, partículas sólidas, microscópicas obviamente, y por un sinnúmero de situaciones estas partículas sólidas pudieran unirse, agregarse y formar entonces un consolidado macizo que va a estar entonces flotando, digamos así, en ese ambiente líquido. Dependiendo del tamaño de esa partícula, de ese cálculo, de esa piedra, pues si está en un punto en donde permite flujo de la orina, quizás el paciente no va a percibir, no va a sentir, no se va a manifestar que tiene una piedra, pero si esa piedra obstaculiza el flujo de la orina, pues eso se va a manifestar en dolor. Ok. O sea que puede ser que una persona tenga una piedra, o sea, una litiasis o cálculo, como se llama, así es, que no lo sepa. Totalmente asintomático, es correcto, porque va a depender del tamaño y de la ubicación. Pero podría, por ejemplo, un paciente, cuando hablamos de paciente, quiero que nuestros radio oyentes sepan que nos referimos a ambos sexos, porque cuando hablan de urólogo todavía hay un poquito de concepto, lo que pasa es que la Z101 ha roto con esa creencia, porque la Z la escucha todo el país y gran parte del mundo, y eso pues ha ayudado a que la Z pueda pues llevar orientación a la ciudadanía. Entonces, si hay una piedra en un hombre o una mujer que no tiene síntomas o dolor, pero aún sin tener dolor, ¿podría esa piedra en esa persona producir algún daño de manera silente? O sea, de manera que no haga daño. Claro que sí. Dentro de los mitos de la urología, ¿verdad? Vamos a tumbar uno de ellos. El urólogo no solamente está diseñado para atender los hombres. El urólogo atiende a hombres, a mujeres y a niños, porque el urólogo se encarga del estudio del aparato urinario. Y todo aquel que tenga riñones, que tenga uréteres, que tenga vejiga y que tenga uretra, forma parte de los pacientes que el urólogo atiende. Entonces, una piedra puede estar de forma asintomática haciendo daño. Primero, porque es un cuerpo extraño que no debe de estar ahí. Segundo, porque dependiendo del tamaño, probablemente pueda permitir parcialmente el flujo de la orina, y ese órgano riñón encargado de la producción de la orina y no del almacenamiento de orina, puede quedarse por la incapacidad de poder drenar toda la orina que produce, almacenando orina. Entonces, el órgano del almacenamiento está diseñado para que sea vejiga y no riñón como tal. Aunque la piedra pudiera producirse en cualquier parte, ya sea riñón, vejiga o en los conductos que comunican a riñón con vejiga o a vejiga con el exterior, que se llaman uréter y uretra. Entonces, aparte de que esa piedra generalmente es el nicho para que bacterias pudieran estar ahí dentro y quedarse a vivir ahí, y entonces comenzar a provocar infecciones urinarias a repetición, que el paciente toma un antibiótico, tiene un proceso de mejoría, de aparente curación, y en un par de meses vuelve el mismo estado del proceso infeccioso, porque la piedra sería como el hogar de la bacteria, y simplemente siempre que haya una piedra, probablemente también haya un proceso infeccioso y bacteriano concomitante. Por ejemplo, dos pacientes que tienen piedras o cálculos, y uno de esos pacientes es diabético, fumador, hipertenso, pero el otro paciente no tiene ninguna de esas, vamos a decir, características. ¿Cuál de esos pacientes tiene más riesgo de una sepsis, de una infección de vías urinarias? Obviamente el paciente que tenga mayor carga de enfermedades asociadas a la enfermedad litiásica urinaria. Me comentó de un paciente que es diabético, que es fumador. Ese de por sí ya tiene dos factores en contra, por el hecho de que la diabetes es una entidad sistémica, una enfermedad sistémica que va a hacer que haya una respuesta inmunológica menos eficaz ante cualquier proceso de daño al cuerpo. Y entonces ya ese de por sí, de entrada,
tiene menos chance de tener éxito en su enfermedad. Y a ese le agregamos también que es un paciente que sufre la presión, un hipertenso y que también es fumador, ese tiene menos chance, la verdad, de lograr quizás un proceso de curación o un proceso de tratamiento de su enfermedad litiásica en comparación al que sería aparentemente sano. Sí, yo te hago la pregunta porque es interesante. Tú sabes que hay mucha falta de comunicación a veces o de explicación al paciente. Cuando vamos a operar a un paciente con una enfermedad litiásica, que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, es un paciente de alto riesgo de una sepsis, por lo que tú acabas de decir. Y te quise hacer la pregunta para pues orientar a la población, pero también a colegas médicos que escuchan el programa, que cuando se va a intervenir un paciente con estas características de hipertensión, diabético y fumador, tiene generalmente un sistema inmunológico o un sistema de defensa muy bajo y es más propenso a que pueda ser una sepsis o una infección generalizada después de un procedimiento litiásico. Así es. En el entendido de que cualquier cirugía electiva es una cirugía que se planifica, que se programa, se supone que el paciente debe de ir en el mejor estado de salud posible para que el paciente entre a sala de cirugía con un problema y salga con una solución. Exacto. Pero si el paciente ya viene de entrada con un proceso que aunque no es el que uno está tratando, pero afecta el desenvolvimiento de lo que uno va a hacerle al paciente, pues los resultados probablemente sean un poquito menos esperanzadores. En una gran alta incidencia, los cálculos de calcio son los de mayor presencia y generalmente se asocia el calcio a la ingesta de lácteos, ¿verdad? Lo ideal es una evaluación metabólica en ese sentido para ese paciente para determinar qué alimentos pudieran estar motivando la producción de piedras. Sin embargo, también existen datos en la literatura que expresan que la enfermedad litiásica es una enfermedad crónica porque un paciente que haya tenido un evento de una piedra en la vía urinaria, probablemente para los 5 años de ese evento la va a haber repetido. Es un paciente que va a estar haciendo formación de piedras constantemente si no hay factores en su entorno que se cambian, que se modifican. Entonces, ese paciente ojalá pudiera todavía tener el cálculo para que se le hagan estudios de composición a ese cálculo y poder tener entonces una evaluación metabólica que concluya con qué alimentos ese paciente pudiera pues ingerir. Oscar, eso que tú acabas de decir es muy importante, que el paciente tiene, ¿qué porcentaje fue que tú dijiste que era crónica y que iba a tener cálculo de nuevo? Claro, que prácticamente del 80 al 100% de los pacientes que ya haya hecho un evento de piedra, a los 5 años la repite. Y antes de los 5 años. Claro. Entonces, eso es importante para que nuestros radioyentes sepan que si un urólogo lo opera a usted de un cálculo en vías urinarias y usted vuelve y debuta con un cálculo, no fue que le dejaron piedra. Es correcto. Sí, porque eso es importante que la población lo sepa, porque muchos somos 300 y pico de urólogos y porque el doctor fulano lo operó de una piedra, al año usted vuelve con una piedra. Fue que me engañó. Exacto, claro. Eso es normal. O sea, eso es así. De un 70 a un 80% de pacientes que son operados van a tener piedra de nuevo, a repetir de nuevo la enfermedad. Perdón por la interrupción, pero para no perder el hilo de lo que usted dice, ese paciente que se interviene, que se aborda, ya sea de forma medicamentosa o ya sea de forma quirúrgica, con la extracción del cálculo no concluye su tratamiento. El paciente no se da de alta y ya, nos vemos, listo. Ese paciente debe de seguir un proceso de seguimiento precisamente para evitar formar nuevas piedras y para que si está formando nuevas piedras puedan ser diagnosticadas en tamaños milimétricos, en tamaños pequeñitos que quizás con algún tipo de terapia las piedras puedan pasar de forma espontánea y el paciente orinarlas sin tener que ser llevado nuevamente a sala de cirugía. Perfecto. De esta manera llegamos al final del espacio, doctor Pablo. Agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir nuestro programa en el día de hoy. Agradecer a Oscar por sacar su tiempo y venir pues a orientar nuestros radio oyentes. Que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.